días, espero que estén bien. Bueno, en esta clase vamos a hablar de revoluciones tecnológicas. Vamos a tratar de hacer un análisis por lo que fueron las diferentes revoluciones tecnológicas que se han ido gestando a lo largo de este último periodo, para tratar de entender en qué momento estamos con respecto a estas revoluciones tecnológicas y quizás, bueno, tener una perspectiva de lo que se pueda venir en los próximos 20 o 30 años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con este concepto tan interesante que se denomina revolución tecnológica. Y bueno, nosotros vamos a comenzar preguntándonos qué es una revolución tecnológica, ¿sí? O qué es una revolución, ¿sí? Nosotros entendemos que una revolución es como una serie de cambios que van a modificar un paradigma actual, ¿sí? Algo así como lo que ha pasado en la Revolución de Mayo, donde, bueno, nosotros cambiamos una forma de gobierno por otra, ¿sí? Pero la revolución tecnológica es algo diferente, ¿sí? La revolución tecnológica la podemos definir como un conjunto interrelacionado de saltos tecnológicos radicales que conforman una gran constelación de tecnologías interdependientes, ¿sí? Es decir, que son un conjunto de cambios radicales, ¿sí? Tecnológicamente hablando, que van a cambiar esta perspectiva, ¿sí? Esta mirada que tenemos actualmente sobre la sociedad, sobre los procesos productivos. Entonces, bueno, vamos a tratar de, de distinguir qué es lo que hace una revolución tecnológica y, y separar que no lo es, porque no podemos decir que un solo cambio es una revolución tecnológica, ¿sí? Eh, una revolución tecnológica tiene una serie de cambios, desde rasgos que son importantes, ¿sí? Hay dos rasgos que son muy importantes. Uno de ellos es la fuerte interconexión e independencia con los sistemas participantes, es decir, que estos cambios van a tener una fuerte relación, una fuerte independencia, seguramente una modificación en un sistema va a alterar otro, y su capacidad para transformar la economía en un primer momento y después la sociedad, ¿sí? Entonces esos son dos rasgos que hacen que estos cambios sean una revolución tecnológica. Nosotros hasta la fecha, ¿sí? Si empezamos a hablar desde 1700 hasta la fecha actual, hemos pasado como sociedad 5 revoluciones tecnológicas, ¿sí? La primera, o denominada revolución industrial, que se produjo en Inglaterra, que tuvo que ver con una serie de cambios en la producción del textil, del algodón. La segunda que se dio en Inglaterra también, pero que se difundió también hacia Estados Unidos, hacia algunos países de Europa, que fue denominada la era del vapor y los ferrocarriles, ¿sí? Que tiene que su surgimiento con lo que sería la máquina de vapor, ¿sí? La tercera revolución, o era el acero, la electricidad o la ingeniería pesada, que también se produjo en Estados Unidos, en Alemania y también en Inglaterra. La cuarta, la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa, que también tuvo su centro o su núcleo en Estados Unidos, rivalizando con Alemania, ¿sí? También tuvo una difusión en algunos países de Europa. Y la quinta revolución tecnológica, que es la que actualmente estamos viviendo, que se denomina la era de las informáticas y las telecomunicaciones, que bueno, también tuvo su origen en Estados Unidos, eh, con el anuncio del microprocesador, pero que, bueno, nosotros sabemos que, bueno, se ha ido difundiendo a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Especialmente, bueno, en Europa y algunos países de Asia, ¿sí? Bueno, y Asia es, digamos, uno de los países que trabaja mucho en esta revolución, ¿no? Eh, entonces aquí vamos a tomar una mirada, que es la mirada de una autora, Carlota Pérez, y Carlota Pérez es una autora venezolana, que ella estudia estas revoluciones industriales, estas revoluciones tecnológicas para entender estos procesos, ¿sí? Ella dice que nosotros tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante en esta revolución, que es la regularidad, ¿sí? Eh, Según los estudios que ella realiza, eh, dice que, bueno, cada medio siglo aproximadamente
se va gestando una nueva revolución, ¿sí? Aclara que, bueno, no siempre está muy bien definido el inicio de cada revolución, pero que aproximadamente cada medio siglo se va gestando una nueva revolución tecnológica, ¿sí? Nosotros nos encontramos actualmente en este punto, en la mitad de una quinta revolución, ¿sí? Entonces lo que se supone es que en los próximos 20 o 30 años va a haber una nueva revolución tecnológica que quizás esté impulsada por el desarrollo de los nuevos materiales, los nano o biomateriales, de la bioelectrónica, ¿sí? Y bueno, de algunas innovaciones que actualmente se están investigando, ¿sí? Esto, bueno, plantea, según la autora, un conjunto de oportunidades cada medio siglo, ¿sí? Esto lo vamos a hablar enseguida. Eh, entonces, bueno, nosotros podemos decir hoy en día que estamos en medio de una revolución tecnológica, ¿sí? Por ahí, bueno, para los adolescentes, que ellos ya han nacido en una época digital, no les suena tan potente esta palabra de revolución, pero quizá para nosotros las personas de más edad eh, entendemos que esto es una revolución porque bueno, hemos visto este paso de una vida real, análoga, a una vida digital, y hoy la mayoría de los procesos se hacen digitales, la televisión es digital, las comunicaciones son digitales, la vida es digital a través de las redes sociales, ¿sí? Y esto es un proceso que no ha sido aleatorio, sino que ha sido pensado y ha sido gestado desde diferentes ámbitos. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos la existencia física de una conexión que interconecta continentes, ¿sí? Tenemos redes de cableado de fibra óptica que interconectan un continente como el europeo con el americano, ¿sí? Lo que implica una gran inversión en infraestructura, ¿sí? Es impresionante analizar cuánta inversión se hizo en estos cableados, que si ustedes observan aquí eh, en el mapa, no es un solo cable, sino que son varios cables que interconectan a los continentes y a los países, ¿sí? Y que esos cables no son cables como los que utilizamos en las casas, sino que son cables de fibra óptica, que son materiales poco costosos, ¿sí? Que tienen muchos filamentos, pero que son muy útiles porque transmiten la información a una gran velocidad, a la velocidad de la luz, y esto, bueno, nos da por ahí la posibilidad de que podamos tener el acceso a la información en cualquier parte del mundo a una buena velocidad, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que estamos viviendo actualmente, esto forma parte de esta revolución, esta, estos cambios en el paradigma en cuanto a las telecomunicaciones, en cuanto a la informatización, a la digitalización de muchos procesos, ¿sí? Pero bueno, no es solamente un campo aislado el que genera esta revolución, sino que también a esto se ha sumado la microelectrónica, el avance en cuanto a la informática, el tratamiento de la información, ¿sí? La microelectrónica que trata en todo momento de hacer más chico aquello que se fabrica, ¿sí? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos observar la imagen de un microprocesador, ¿sí? Que tuvo que ser ampliada 170.000 veces para que podamos ver qué es lo que pasa ahí adentro. O sea, a esa escala de lo tan pequeño se fabrican hoy componentes tan avanzados como los microprocesadores y bueno, esto contribuye a esta revolución tecnológica. Carlota Pérez también habla acerca de otras características que se van dando en estas revoluciones tecnológicas. Carlota Pérez eh, habla de la existencia de una burbuja, de una recesión y de una época de bonanza, ¿sí? Cuando se refiere a burbuja financiera, ella aclara que hay un momento en el que el mercado empieza a concentrar el capital y la inversión en determinados sectores, que son los sectores que van a impulsar esta revolución tecnológica, ¿sí? Entonces podemos observar en este gráfico cómo esta burbuja financiera se ha concentrado en determinados sectores a lo largo de cada una de estas revoluciones tecnológicas, ¿sí? Lo que viene después de esta burbuja es el periodo de recesión,
¿sí? Es un periodo donde, bueno, debido a esta concentración de capitales hay como una crisis económica, ¿sí? Lo que, bueno, no podemos saber en este análisis cuánto es que dura una recesión. Nosotros actualmente estamos en una recesión, quizás estemos en este momento, ¿sí? Podemos observar que en la primera revolución, bueno, esta recesión duró solamente 4 años, eh, y en las siguientes revoluciones, bueno, ha durado unos 2 años, y en Estados Unidos, como por ejemplo un caso particular, pues fíjense que aquí en la cuarta revolución, esta recesión duró en Europa unos 4 años y en Estados Unidos unos 14 años, ¿sí? Entonces por ahí es incierto el periodo que va a durar esta recesión. Pero bueno, de lo que dice también Carlota Pérez, que después de esta recesión se produce una época de bonanza, ¿sí? Como que la economía resurge debido a, bueno, a que empiezan a proliferar estos sectores, estas industrias que permiten dar el salto, digamos, a la revolución actual, ¿sí? Entonces, como que, bueno, tenemos que pensar que ojalá sea así. Bueno, después de esta recesión va a venir un periodo de auge global sustentable. Ojalá que, bueno, suceda así como ha sucedido en otras ocasiones, cuando tengamos un periodo de bonanza, ¿sí? Entonces, lo que es la instalación de una revolución tecnológica, según esta autora, lo podemos dividir en dos partes, ¿sí? Un periodo de instalación, un periodo de despliegue, ¿sí? Y en el medio, bueno, lo que teníamos, lo que habíamos mencionado, que es este periodo de receso. Eh, una revolución, ¿sí? No termina bruscamente, sino que mientras que va terminando una, comienza a gestarse la otra. Esto que decíamos al principio, seguramente, bueno, a- a- antes que termine esta revolución, esta quinta revolución tecnológica que tiene que ver con las informáticas, con las telecomunicaciones, ya estamos hablando de nuevos materiales, de nanotecnología, biotecnología, que quizás sean disciplinas que van a impulsar esta sexta revolución tecnológica, ¿sí? Entonces, como que hay un periodo de instalación donde uno se empieza a, a dejar lo viejo y se empieza a apostar hacia lo nuevo, ¿sí? Y aquí es donde se produce la burbuja tecnológica, donde se empieza a concentrar la inversión en capital financiero en estas nuevas tecnologías. Después tenemos un periodo de recesión, que es este periodo que quizá estamos viviendo ahora, y tenemos después un periodo de despliegue que va a durar unos 20, 30 años, donde se instala, se fortalece esta revolución tecnológica, que muchas veces es apoyada por los estados, y se genera este periodo de madurez de la revolución tecnológica, ¿sí? Aquí es un periodo de muchas oportunidades, ¿sí? Eh, y bueno, vamos a llegar al punto culmine de esta revolución tecnológica en unos 30, 20 años, y vamos a comenzar seguramente, según lo que dice la autora, a pensar en una revolución siguiente, ¿sí? Y aquí, bueno, lo que yo les comentaba acerca de esto de lo que es la mirada a futuro, que es lo que va a pasar en 20, 30 años, y bueno, se sabe que, bueno, las empresas que han invertido en esta revolución actual, en las telecomunicaciones, en la informática, en la digitalización, son empresas que hoy han prosperado mucho, como el caso de Facebook, el caso de Microsoft, el caso de iPod, perdón, de Apple, y que son empresas que han apostado a esto, o sea, han entendido la oportunidad tecnológica que se ha ido gestando en esta revolución, y bueno, han triunfado, ¿sí? Entonces, esto de las revoluciones tecnológicas, esta mirada por ahí que nos da Carlota Pérez, nos permite entender que, bueno, con cada revolución tecnológica hay un conjunto de oportunidades tecnológicas, ¿sí? Pero bueno, que estas oportunidades tecnológicas quizás eh, no es algo fijo, sino que es un blanco móvil, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a qué y cómo, ¿sí? A qué es lo que se viene y cómo vamos a hacer para estar en el tren de esta revolución, ¿sí? Hay países que son muy inteligentes, muy estratégicos en este sentido, el caso de los países asiáticos que estaban embarcados en esta última revolución eh, tecnológica,
ellos fíjense que son un país que quizás no tiene muchos recursos naturales como nosotros, pero han visto esta oportunidad tecnológica y la han tomado. Es decir, ellos son países que tienen una alta densidad poblacional, entonces, bueno, apostaron a la capacitación, a las alianzas estratégicas con países que marcaban esta revolución tecnológica y bueno, han empezado a hacer acuerdos inteligentes y ahora, bueno, ellos como, son como los países que lideran y producen mucha tecnología que nosotros compramos, ¿sí? Entonces ellos han aprovechado esta oportunidad, ¿sí? Quizás en esta nueva revolución tecnológica que se viene, bueno, deberíamos plantearnos como país, como sociedad, como educación, qué oportunidades tecnológicas van a ser las que van a estar disponibles y, bueno, ver si podemos tomar ese tren, ¿no? Para ir terminando, bueno, tenemos que aclarar que cada oleada, cada revolución tecnológica eh, plantea unos paradigmas tecnoeconómicos, es decir, una serie de cambios, ¿sí? Eh, en algunos sectores principalmente, y que bueno, estos principios de sentido común son importantes también tenerlo en cuenta como para entender qué es lo que ha pasado en cada revolución, ¿sí? Por ejemplo, en la primera revolución industrial, el paradigma tecnoeconómico ha sido la producción en fábrica, la mecanización, la productividad, la medición, el ahorro del tiempo, ¿sí? Esos principios que han ido marcando esa revolución industrial. Y en una quinta revolución industrial vamos a hablar del uso intensivo de la información con base a la microelectrónica, la integración, las estructuras en red, el conocimiento como capital, ¿sí? Hay muchos principios más que podemos mencionar. Entonces, para la actividad de la semana, lo que, lo que vamos a hacer es responder un par de preguntas y elaborar una línea de tiempo, ¿sí? La primera actividad consiste en explicar, ¿sí? En responder qué entiende por revolución, qué entienden ustedes por revolución, ¿sí? Eh, Después vamos a responder cuántas revoluciones tecnológicas se dieron desde 1770 hasta la fecha, ¿sí? Y quiénes fueron los países que las encabezaron. Esto que habíamos mencionado en el primer cuadro, tengan en cuenta que esos países que han encabezado, que han nucleado las revoluciones tecnológicas, son hoy países que tienen una economía sólida. Y por último, en la segunda actividad, vamos a elaborar una línea de tiempo, ¿sí? Con los cambios o paradigmas tecnoeconómicos, es decir, este último cuadro, que se fueron dando en torno a cada una de las cinco revoluciones tecnológicas, cinco países tecnológicos. Bien, esto es todo lo que quería compartir en esta clase. Espero que este tema le haya gustado tanto como a mí. Y bueno, los espero en la próxima clase. Hasta luego, chicos.